Bienvenidos a este video donde estudiaremos las propiedades mecánicas de los materiales desde la perspectiva del ensayo de tensión y la curva esfuerzo-deformación. Supongamos que estamos trabajando en una empresa de biotecnología y uno de los ingenieros ha desarrollado muestras de un nuevo material que considera como un buen candidato para realizar reemplazos óseos. Para que este nuevo material sea útil, debería tener propiedades mecánicas similares a las del hueso. Por lo tanto, la primera tarea que deberíamos realizar es determinar las propiedades mecánicas de este nuevo material. Y uno de los ensayos más importantes con los cuales se determinan las propiedades mecánicas de un material es el ensayo de tensión, también conocido como ensayo de tracción. A grandes rasgos, el ensayo de tensión consiste en tomar una muestra del material y someterla a una carga de tensión hasta su fractura. Esa muestra del material a la cual se le realiza el ensayo se conoce como probeta y posee cierta forma y ciertas dimensiones. En esta imagen podemos ver distintos tipos de probetas. La forma y las dimensiones van a estar estandarizadas de acuerdo a una norma. Podemos ver que, a pesar de que tenemos diferentes formas y dimensiones, todas estas probetas tienen algo en común y es que en sus extremos poseen una zona que es más grande en diámetro o que es más ancha, y esa zona se utiliza para poder hacer el agarre en la máquina que realiza el ensayo de tensión. Acá en esta imagen podemos ver la máquina y tenemos estas mordazas, las cuales son las encargadas de sujetar al material por esa zona que es de mayor diámetro o que es más ancha. Aquí podemos ver las mordazas. Esas mordazas agarran el material y una de ellas o ambas se desplazan para generar la fuerza de tensión en la probeta. Sobre la probeta se ubica un extensómetro o algún elemento que permita medir cómo se va alargando a medida que se aplica la fuerza. Y también sobre la máquina tenemos una celda de carga que se encarga de medir la fuerza de tensión aplicada sobre la probeta. El objetivo de medir el alargamiento de la probeta es poder calcular la deformación, y el objetivo de medir la fuerza de tensión que se aplica es poder calcular el esfuerzo al cual está siendo sometida la probeta, de modo que con esos dos parámetros, esfuerzo y deformación, podamos realizar una gráfica que es conocida como la curva esfuerzo-deformación. Esfuerzo en el eje Y, deformación en el eje X. En el ensayo de tensión, esa fuerza de tensión se va aumentando poco a poco hasta que se da la fractura del material. Y con la gráfica que se obtiene durante la realización de ese ensayo, podemos obtener algunas de las propiedades mecánicas más importantes de los materiales. Teniendo esto como introducción, a continuación vamos a estudiar en detalle la curva esfuerzo-deformación, de modo que podamos ver todos los puntos interesantes que hay sobre esta gráfica y también las propiedades mecánicas que podemos obtener a partir de ella. El ensayo de tensión comienza midiendo la probeta. Medimos su longitud inicial y su diámetro, de modo que con el diámetro podamos calcular el área de la sección transversal. Para este ejemplo vamos a considerar que esta probeta posee un área de sección transversal de 1 pulgada cuadrada. Luego de que hemos medido la probeta, la montamos en las mordazas de la máquina. Normalmente, la mayoría de máquinas que realizan el ensayo de tensión no suministran directamente los datos de esfuerzo y deformación, sino que miden la fuerza de tensión aplicada y el alargamiento producido en la probeta. Por lo tanto, a partir de esos dos datos tenemos que calcular el esfuerzo y la deformación. Recordemos que el esfuerzo sigma se define como la fuerza dividida en el área de la sección transversal y se da en unidades de PSI o Pascal con sus diferentes prefijos, megapascal o gigapascal. Y la deformación epsilon se define como la longitud final de la probeta menos la longitud inicial de la probeta dividido en la longitud inicial de la probeta. Recuerden que esos conceptos de cómo calcular el esfuerzo y la deformación lo vimos en un video anterior, que si aún no han visto se los voy a dejar por aquí en una tarjeta o les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. Inicialmente la máquina no aplica fuerza sobre la probeta,
la fuerza es 0 y por lo tanto el alargamiento que sufre la probeta es 0. Esto quiere decir que inicialmente el esfuerzo sería 0 y la deformación también sería 0. La curva esfuerzo-deformación arranca en el punto 0, 0. Gradualmente vamos aumentando la fuerza de tensión aplicada sobre la probeta y a medida que va aumentando la fuerza, va aumentando la deformación. Cada vez se va alargando más y más la probeta. Supongamos que llegamos a un punto donde esa fuerza de tensión aplicada es de 20 libras. Entonces el esfuerzo, definido como la fuerza dividida en el área de la sección transversal, sería igual a 20 libras sobre una pulgada cuadrada, lo cual nos daría un esfuerzo de 20 psi, que es este punto que podemos ver acá, donde el esfuerzo es de 20 psi. Aquí en la curva esfuerzo-deformación podemos ver que a medida que vamos aumentando el esfuerzo, va aumentando la deformación, y que la relación entre esas dos variables es lineal. Supongamos que llegamos hasta este punto y en este punto decidimos retirar la fuerza. Entonces el material bajaría de nuevo por esta recta hasta este punto 0, 0. Lo que quiere decir que a pesar de que lo habíamos esforzado con 20 psi y se había deformado esta cantidad, al quitar esa carga, el material retornó a su longitud original, no quedó deformado. Y esa zona lineal de la curva esfuerzo-deformación se conoce como una deformación elástica, y es aquella en la que el material regresa a su forma original después de retirada la carga. El ensayo de tensión continúa aumentando más y más la fuerza aplicada sobre la probeta. Supongamos que para este ejemplo ahora alcanzamos una fuerza de 100 libras. Entonces el esfuerzo, definido como la fuerza sobre el área de la sección transversal, sería igual a 100 libras sobre el área de una pulgada cuadrada, lo cual nos daría un esfuerzo de 100 psi. Entonces de este punto que teníamos antes, ahora alcanzamos este punto en el cual tenemos un esfuerzo de 100 psi y esta deformación. Podemos ver que a medida que aumenta el esfuerzo, sigue aumentando la deformación y que el material sigue respondiendo de forma lineal. Por lo tanto, a esa recta podríamos calcularle su pendiente. La pendiente de esta recta sería igual a lo que tenemos en el eje Y, el esfuerzo, sobre lo que tenemos en el eje X, que sería la deformación. O sea, tendríamos sigma sobre epsilon. Y en un video anterior vimos que esa relación sigma sobre epsilon se conoce como E y es el módulo de Young o módulo de elasticidad. Entonces tenemos que la pendiente de la recta de la zona lineal de la curva esfuerzo-deformación sería el módulo de Young o módulo de elasticidad del material. Vamos a ver cómo se calcularía el módulo de Young para el ejemplo que estamos considerando. Entonces en este ejemplo vamos a suponer que para este esfuerzo de 20 psi corresponde una deformación de 0.0005 pulgada por pulgada y que para este esfuerzo de 100 psi corresponde un esfuerzo de 0.0025 pulgada sobre pulgada. Entonces tendríamos que el módulo de Young sería igual al delta del esfuerzo sobre el delta de la deformación. Y seleccionamos dos puntos. Vamos a considerar este punto de acá y este punto de acá. Entonces, en el numerador tendríamos que sería el esfuerzo de este punto menos el esfuerzo de este punto. Entonces tendríamos 100 psi menos 20 psi. Y en el denominador tendríamos la deformación de este punto menos la deformación de este punto. Entonces tendríamos 0.0025 menos 0.0005. Y haciendo los cálculos, esto nos daría un módulo de Young de 40.000 psi. Recordemos que el módulo de Young es una medida de dos cosas. Por un lado, nos puede decir qué tanto un material se deforma ante la aplicación de un esfuerzo, o también nos puede decir qué tanto esfuerzo se desarrolla en un material cuando es deformado cierta cantidad.
y el módulo de Young es considerado una propiedad mecánica de los materiales que da una indicación de la rigidez. Cuanto más grande sea el módulo de Young, más rígido es el material. A partir de esto vamos a analizar esta gráfica en la cual tenemos la zona recta de la curva de esfuerzo de formación de dos materiales, el material 1 y el material 2. Y a partir de esas rectas queremos ver cuál material es más rígido. El material más rígido será aquel que tenga el mayor módulo de Young. Por lo tanto, será aquel que tenga la mayor pendiente. Recordemos que la pendiente es mayor entre más inclinada sea ella. Por lo tanto, como acá esta recta del material 1 es más inclinada que la recta del material 2, entonces tendríamos que el módulo de Young del material 1 es mayor que el módulo de Young del material 2. Entonces, el material 1 sería el más rígido. Vamos a analizar también estas dos medidas que nos indica el módulo de Young. En primer lugar, tenemos que el módulo de Young indica qué tanto un material se deforma ante la aplicación de un esfuerzo. Entonces vamos a considerar un mismo esfuerzo para ambos materiales, que sería este valor. Y tenemos que para este valor de esfuerzo, el material 1 se deforma esta cantidad y para este mismo esfuerzo, el material 2 se deforma esta cantidad. Y de aquí podemos ver que para el mismo esfuerzo, el material 1 se deforma menos. Con lo cual podemos ver lo que habíamos concluido antes, y es que el material 1 es más rígido. Ahora analicemos la segunda medida del módulo de Young, y es qué tanto esfuerzo se desarrolla en un material cuando es deformado cierta cantidad. Aquí vamos a considerar este nivel de deformación, y tenemos que para poder alcanzar esta deformación se debe desarrollar este esfuerzo en el material 2 y este esfuerzo en el material 1. Entonces podemos ver que el material 1 requiere de un esfuerzo mucho mayor que el material 2 para poder alcanzar esa deformación, lo cual también nos permite ver que el material 1 sería más rígido. Una vez se ha determinado el módulo de Young del material, el siguiente objetivo es descubrir cuándo el espécimen se rompe, cuándo se da la fractura de la probeta. Para algunos materiales podemos tener esta curva de esfuerzo de formación, donde podemos ver que tenemos un comportamiento totalmente lineal hasta que llegamos a un último punto en el cual se da la ruptura. Este esfuerzo en el cual se da la fractura de la probeta se conoce como el esfuerzo último a la tracción o también como el esfuerzo último a la tensión o de manera resumida como el esfuerzo último. En otros materiales podemos encontrar esta otra curva de esfuerzo de formación, en la cual tenemos una zona lineal y luego a partir de cierto punto la gráfica cambia su comportamiento y se vuelve un comportamiento no lineal, hasta que llegamos a un punto final donde se daría la fractura. Nuevamente el valor del esfuerzo donde se da la fractura se conocería como esfuerzo último a la tracción o esfuerzo último a la tensión o de manera resumida como el esfuerzo último. A los materiales que responden con la forma de esta curva de esfuerzo de formación se les dice que poseen un comportamiento frágil o una fractura frágil. Y a los materiales que responden de esta forma, con una zona lineal y luego una zona no lineal, se les dice que tienen comportamiento dúctil o que poseen una falla dúctil. A continuación vamos a continuar explorando la curva de esfuerzo de formación de los materiales que responden de esta forma, ya que aquí hay algunos puntos interesantes que debemos revisar. Como estábamos viendo antes, algunos materiales responden inicialmente de forma lineal y luego cambian su comportamiento a una forma no lineal. Ese punto de transición entre la zona lineal y la zona no lineal se conoce como el límite de elasticidad o límite elástico. Entonces, teniendo en cuenta que este punto es el límite elástico, entonces a esta zona entre el comienzo de la curva esfuerzo de formación,
y el límite elástico se le conoce como la zona elástica. Y en esta zona el material sufre una deformación elástica. Recordemos que la deformación elástica es aquella en la cual al retirar la carga el material vuelve a su forma o a su longitud original. Esto quiere decir que podemos cargar al material con todos estos niveles de esfuerzo y siempre que no superemos el límite elástico, entonces el material va a retornar a su forma original al quitar la carga. Del límite elástico en adelante vamos a tener lo que se conoce como la zona plástica. Y aquí el material sufriría una deformación plástica, también conocida como deformación inelástica. La deformación inelástica se caracteriza porque ya el material no retorna por la misma curva donde se realizó la carga, sino que va a retornar por esta recta que tenemos acá punteada y por lo tanto, cuando alcancemos la fuerza cero, entonces tendremos que el material va a quedar permanentemente deformado. Entonces, si un material se deforma plásticamente, también conocido como inelásticamente, no vuelve a su forma original cuando se remueve la carga, sino que queda deformado permanentemente. Una vez tenemos la transición de la zona lineal a la zona no lineal marcada por el límite elástico, tenemos que el material continuaría respondiendo de esta forma hasta que se da su fractura en este punto. El punto más alto de la curva esfuerzo de deformación se conoce como el esfuerzo último. Entonces, este punto, este nivel de esfuerzo sería el esfuerzo último para este material. Y este esfuerzo último concuerda con el esfuerzo de fractura, ya que para este esfuerzo se dio la ruptura del material. Y con estos puntos característicos tendríamos definida la curva esfuerzo de deformación. También podemos encontrar otras curvas de esfuerzo de deformación como esta. Aquí podemos ver que inicia en 0, 0, tenemos una zona lineal a partir de la cual podríamos calcular el módulo de Young, que sería la pendiente de la recta. Tenemos este punto de acá, que sería el límite elástico, a partir del cual el comportamiento de la gráfica cambia de zona lineal a zona no lineal. Este valor de esfuerzo en el cual se da el límite elástico se conoce como el esfuerzo en el límite elástico. Y como vimos antes, entre el 0, 0 y el límite elástico tendríamos la zona elástica, en la cual la deformación es de tipo elástico, y de ahí en adelante tendríamos la zona plástica, en la cual el material sufre una deformación plástica, también conocida como deformación inelástica. En la deformación elástica tenemos que el material regresa a su forma original si se remueve la carga. Y en la deformación plástica o deformación inelástica tenemos que el material queda deformado permanentemente. Una vez superamos el límite elástico, tenemos el comportamiento no lineal. Y el punto más alto de la curva esfuerzo de deformación se conoce como el esfuerzo último. Y podemos ver que a partir de ese esfuerzo último tenemos este descenso hasta que se da la fractura. Entonces, el valor del esfuerzo donde se da esa ruptura de la probeta se conocería como el esfuerzo de fractura. Con esto podemos ver que la curva esfuerzo de deformación obtenida por medio del ensayo de tensión nos permite obtener varias de las propiedades mecánicas de un material. Nos permite conocer su módulo de Young, que es una indicación de la rigidez. Cuanto mayor sea la pendiente de la recta, mayor será el módulo de Young y por lo tanto más rígido será el material. También nos permite conocer el punto del límite elástico, donde el material cambia de una deformación elástica a una deformación plástica, y ese punto iría definido por el esfuerzo en el límite elástico. También tenemos el esfuerzo último, que es el punto más alto de la curva, es el esfuerzo más grande que puede soportar el material, y tenemos
el esfuerzo de la fractura, que es cuando ya se da la ruptura del material. También vimos la diferencia entre un material con comportamiento frágil y un material con comportamiento dúctil. En los materiales con comportamiento frágil tenemos que prácticamente toda la curva de esfuerzo de formación se mantiene lineal hasta que se da la fractura. O podemos tener la zona lineal seguida de una pequeña zona con comportamiento no lineal, que sería la zona plástica, pero es una zona bastante corta. Mientras que en los materiales con comportamiento dúctil tenemos la zona lineal, se alcanza el límite elástico y luego tenemos una zona no lineal bastante extensa. Es decir, que tenemos una zona plástica bastante grande. Entonces la diferencia entre ambos tipos de comportamiento es que el dúctil se caracteriza por una zona plástica extensa, mientras que el comportamiento frágil se caracteriza por una zona plástica corta. Con lo que hemos visto en este video ya podríamos comparar las propiedades mecánicas de los materiales teniendo sus curvas de esfuerzo de formación o también teniendo los valores de los diferentes puntos interesantes de esa curva. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla con las propiedades mecánicas de 4 materiales. Una aleación de aluminio 2014 T4, un acero inoxidable 304L, una aleación de titanio y por último el oro. En esta columna tenemos el módulo de Young en gigapascal, en esta otra columna tenemos el esfuerzo en el límite elástico en megapascal y por último tenemos el esfuerzo último en megapascal. Lo primero que nos podríamos preguntar es cuál de estos 4 materiales es el más rígido. Recordemos que la rigidez viene definida por el módulo de Young. Entonces gráficamente lo podríamos ver por el material que tenga la mayor pendiente. Y en el caso de los valores numéricos podemos ver por el material que tenga el mayor número para el módulo de Young, que aquí en este caso corresponde al acero inoxidable. Entonces ese sería el material más rígido entre estos 4. Y tendríamos que el menos rígido sería la aleación de aluminio. También nos podríamos preguntar cuál es el material que soporta el mayor esfuerzo antes de deformarse plásticamente. Entonces recordemos que la transición entre la zona elástica y la zona plástica viene definida por el límite elástico. Entonces el material que posea el mayor valor de esfuerzo para el límite elástico será aquel que soporte el mayor esfuerzo antes de comenzar a deformarse de forma plástica. Y aquí en la tabla podemos ver que ese material sería la aleación de titanio. También nos podríamos preguntar cuál es el material que soporta el mayor esfuerzo. Recordemos que el mayor esfuerzo que soporta un material viene definido por el punto más alto de la curva esfuerzo de formación. Y ese punto se conoce como el esfuerzo último. Entonces podemos ver acá de la tabla que nuevamente la aleación de titanio es el material que soporta el esfuerzo último más grande. Con esto hemos terminado este video sobre las propiedades mecánicas de los materiales desde la perspectiva del ensayo de tensión y la curva esfuerzo de formación. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.